La pregunta. ¿Qué saben de la toma del Palacio de Justicia? Ni idea. La verdad no sabemos mucho sobre eso. Pero pues, Fue ¿qué la has toma escuchado? del M19 al Palacio de Justicia. Vale, gracias. Pues sé que fue la toma fue el 20, ¿no? Bueno, lo que pasó fue que fue la toma del Palacio de Justicia porque habían conflictos ¿Qué sabes de la toma del Palacio de Justicia? Que fue una toma de las fuerzas revolucionarias de la M19, que pues fue eso, ¿no? Lo normal. No sé nada más. Que hubo ignorancia en la parte del ejército para... El Palacio de Justicia se lo tomó el M19 hace unos 12 años y eso rompió la institucionalidad en Colombia. Fue un golpe muy duro para las instituciones colombianas y de ahí en adelante pues el país ha tenido que recuperarse de eso tratando de negociar con los subversivos y en gran forma se ha logrado, ¿no? Hasta el presente. Gracias. Muchas El movimiento 19 de abril, más conocido como M19, decidió realizar una toma armada al Palacio de Justicia, denominándola Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, pretendiendo enjuiciar al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas por su incumplimiento de las promesas de paz y traición a los suscritos. El comando Iván Marino Ospina está bajo las órdenes del guerrillero Luis Otero. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, que se llamó la Operación Colombia, en una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del M19, un grupo logró hacer un túnel en la ciudad de Bogotá hasta los almacenes de La operación fue dirigida por Luis Otero, Alfonso Jaquín, Guillermo Elvencio Ruiz y Andrés Almarales, quienes tenían como deseo hacer públicos los documentos secretos que expresaban la verdad sobre la ruptura del proceso de paz en Colombia y de igual forma juzgar al presidente de la República por haber traicionado el proceso de paz. El día miércoles 6 de noviembre de 1985, la Plaza de Bolívar, en el corazón de la ciudad de Bogotá, se convirtió en un verdadero campo de batalla. A las 11:40 de la mañana inicia uno de los acontecimientos que marcarían la historia de Colombia. Se escuchan varios disparos en la entrada del sótano del Palacio de Justicia. Guerrilleros del M19 se toman la edificación. 5 minutos más tarde llegan unidades del batallón Guardia Presidencial a la Plaza de Bolívar, apoyados por policía y el F-2. Son recibidos con nutrido fuego por parte de los guerrilleros. 5 minutos pasado el mediodía aparecen refuerzos del ejército con ametralladoras pesadas. Una de ellas es colocada en una ventana del segundo piso de la alcaldía y la otra en la esquina de la carrera octava con calle 11. Comienza un cruce de disparos intensos. Guardia Presidencial, F-2 y policía estaban disparando contra los subversivos. Ametralladores de gran alcance y alto calibre estaban al frente del intenso tiroteo.
El primero en caer fue un agente del F2, León García, atravesado por varias balas, murió al instante. 11:55 de la tarde, un tanque cascabel sube las gradas del Palacio de Justicia sobre la Plaza de Bolívar para entrar por la puerta principal, abre fuego contra la edificación. Luego, a las 2 de la tarde, regresan 2 helicópteros y descargan personal en la azotea del edificio. Son agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía. Desde ese momento fue la entrada de la artillería pesada, al mando del coronel Plazas Vega. Con el aval del presidente, entró al palacio en búsqueda de la libertad de los rehenes y por la recuperación de la democracia. A las 3:30 de la tarde se da la noticia de que han sido rescatados 40 rehenes, entre estos 4 magistrados. Empiezan a rescatar uniformados heridos y se reportan intensos combates en el interior de la edificación con guerrilleros que obstruyen el paso de las tropas hacia el rescate de los rehenes y la retoma del Palacio de Justicia. Era un campo de batalla. A las 40 de la tarde, un guerrillero que hace llamarse el comandante Otero se comunica con una emisora y manifiesta que el golpe que buscaba tomar como rehenes a los magistrados para obligar al gobierno a darles espacios en televisión y radio y a los periódicos a publicar las actas de la Comisión de Paz es obra del comandado Iván Marino Ospina y que la operación se llama Antonio Nariño. Luego, a las 6:05 de la tarde, en la plenaria de la Cámara se desarrolló un intenso debate sobre el proceso de paz. 10 minutos más tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Reyes Echandía, insiste en su llamado al ejército para que se suspenda el fuego. A las 6:30 de la tarde, en el Senado de la República, el liberal José Manuel Arias Carrizosa insiste en sus críticas al proceso de paz, pero también hace un llamado a la reflexión a la columna guerrillera para que cesen sus intentos de tomarse el poder por la vía de las armas. Ya no era un problema de ideologías, habían varias vías inocentes detrás de este suceso, y todos se unieron en contra de los ataques que allí se presentaban, pero quizá nunca se preguntaron si los documentos que presuntamente contenían un posible ataque hacia el presidente y con esto un golpe de Estado, que fueron entregados por agentes de inteligencia de la policía minutos después de la toma, eran verdaderos. No dieron espacio a un diálogo, dieron espacio a un sangriento acontecimiento que marcaría la historia colombiana. El ejército da la orden de disparar los cañones de los tanques y genera grandes explosiones que dan inicio a unas densas columnas de humo y llamas que se observan en el costado norte del edificio. A las 10:20 de la noche llegan 6 máquinas del cuerpo de bomberos con más de 50 hombres. Las llamas cogen mayor fuerza, la edificación se consume por el fuego. 20 minutos más tarde se informa que los guerrilleros tratan de abandonar la edificación por la azotea. La versión es confirmada por las autoridades. Se teme por la integridad de los que aún son rehenes, pues el fuego y la resistencia rebelde hacen un difícil rescate. A las 11:10 de la noche, el gobierno reitera su posición de garantizar un juicio imparcial a los invasores y su negativa a negociar con los insurgentes. Desde ese momento, el sitio de los acontecimientos se encontraba en una tensa calma, hasta las 2 de la mañana, cuando 3 disparos de cañón estremecieron los cimientos de todos los edificios adyacentes a la Plaza de Bolívar y los soldados y policías rectifican sus posiciones. Luego, a las 2:50 de la mañana del 7 de noviembre, el comandante de la Policía de Bogotá, general José Luis Vargas, llega al sitio de los enfrentamientos. A las 6:05 de la mañana del 7 de noviembre, los tanques y los soldados vuelven a tomar posiciones. 5 minutos más tarde se reanudan los enfrentamientos. Grupos élites y fuerzas especiales de la policía entran en acción y a su paso van detonando cargas de dinamita para abrir puertas y darles paso a los otros oficiales y a los otros tanques. Estos hechos se mantuvieron hasta las 9:10 de la mañana. A las 9:30 de la mañana se da noticia de que el ejército domina los pisos 3, 4 y 5 del palacio y los guerrilleros se desplazan al sótano nuevamente. 10 minutos más tarde se informa que el M-19 ha solicitado la presencia del magistrado Jaime Betancur y el senador José Manuel Arias Carrizosa para que sirvan como mediadores en el conflicto. 9:50 de la mañana. Betancur y Arias Carrizosa anuncian que solo con el beneplácito del presidente y su gobierno actuarán como negociadores. Luego de esto, a las 10 de la mañana, las directivas del Senado y Cámara hacen un llamado a las tropas para que permitan el acceso de los empleados del Congreso, ya que se programaron sesiones plenarias para las 11. A la 1:50 se escuchan estruendosas explosiones en el interior del palacio. Son operativos con rockets y cargas de dinamita. Luego de esto, un feroz cruce de disparos de ametralladora entre los guerrilleros y los soldados en el interior del edificio
El traqueteo del fuego cerrado estremece la plaza de Bolívar. A las 2:20 de la tarde hubo la última gran explosión que se escuchó en el interior. Sigue un silencio expectante. A las 2:30 de la tarde empiezan a salir los rehenes y se inicia así el principio del fin de 28 horas de horror. El drama ha concluido. Parecía como si el presidente no tuviese el control de las acciones. Sin embargo, dio el aval, sin tener en cuenta las futuras implicaciones que tenía el uso excesivo de la fuerza aplicada ese día. Muchos le tuvieron compasión, otros lo condenaron. No era una defensa de la democracia, era la muerte de muchos inocentes y la muestra de que el presidente no tenía poder absoluto sobre los actos rebeldes. Después de estos acontecimientos, la nación fue condenada por el Consejo de Estado a indemnizar a las familias de algunas víctimas del palacio, no solo por la imprevisión de las autoridades en el material de seguridad, sino también por los abusos denunciados que se cometían en el operativo. Lamentablemente, tener un control de esta situación es realmente imposible para el ejército, sobre todo en las condiciones de alta tensión que se manejó, y por tal razón surgieron numerosas incógnitas del desarrollo del conflicto dentro del Palacio de Justicia. Paralelo a la toma del Palacio de Justicia, se llevaba a cabo la preparación de las reinas de belleza para el certamen de coronación del Concurso Nacional de Belleza de Colombia. Este fue un evento oportuno y preciso para disipar la magnitud y el peso de la toma, camuflar la ejecución de la labor del presidente Betancur y desviar la concentración de la gente. Lo anterior está evidenciado en los medios de comunicación de la época, pues la cobertura de la noticia de farándula no se diferenciaba radicalmente de la de la toma del Palacio de Justicia. Unos 10 hombres haciendo resistencia. ¿Hay civiles en esas bajas? Que yo sepa, hay un civil, un particular, entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19 en el momento de la toma, que fue el administrador. ¿Usted entró con el tanque al Palacio? Sí, yo entré con los carros al Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. ¿Y qué pasó en esta operación, coronel? Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada al resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para ...5 años de una verdad aún no revelada, fue encendida la llama por la justicia en memoria de las víctimas. En el mismo lugar, donde hace 2 décadas, medio centenar de personas fueron asesinadas y 12 más desaparecidas por la ocupación guerrillera del M-19 y posterior operación de retoma militar. Tenaz. Imagínese usted lo que es 25 años de lucha, que está por aquí, que está por allá, que no aparece, y no sabemos dónde están, a dónde los enterraron, o a dónde los disolvieron, o a dónde los desaparecieron. 25 años multiplicados por 365 días, donde cada día tú amaneces, cada día buscando algo de verdad, y la verdad ha sido gota a gota, o sea, nunca hemos visto que la verdad se nos haya llegado plena. El presidente de la República se comprometió con las víctimas luego de que la Comisión de la Verdad, designada para investigar los hechos, concluyera que hubo ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y acusar al gobierno de no haber hecho lo suficiente para salvar a los rehenes. Nuestro deber hoy es precisamente rescatar la verdad, por dolorosa que sea, sobre lo que ocurrió en el Palacio y acompañar a las víctimas
a los familiares que tienen todo el derecho de saberla. Pese a que estas imágenes estremecieron al mundo y escribieron un capítulo de dolor para la historia colombiana, la justicia continúa sometida. El proceso judicial estuvo acompañado de amenazas e intimidaciones contra los operadores judiciales y los abogados defensores. Fue quizá un precedente de la pérdida de la ideología de las fuerzas revolucionarias. La política por vías armadas no puede ser tomada y será castigada severamente. La única solución era una vía no armada, pero parece que esto no era el ideal de ningún grupo rebelde que quedaba. Fue un hecho decisivo. El M-19 tomó su peor camino. Fue su fin. Pensó que tendría el mismo éxito que con la toma de la embajada o el robo de las armas, pero no pensaron en la reacción tan desbordadora que tuvieron las fuerzas militares. Por otro lado, quedó al descubierto la falta de ganas del gobierno en hacer actos de paz, pues habían irregularidades en los tratados y documentos pactados. Las fuerzas militares mostraron la barbarie con la que pueden actuar, ya que fue comprobado que las muertes provocadas a civiles no solo fueron por parte de los guerrilleros, fueron también del ejército en su afán por acabar con el enemigo y retomar el palacio. Esta barbarie generó desapariciones de civiles que hasta el día de hoy son reclamadas sin ningún resultado. El Estado y el Ejército fueron condenados, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción contra estas partes. Por otro lado, el coronel Plazas Vega, encargado de las operaciones de impacto el día de la toma, fue condenado y judicializado por el holocausto del Palacio de Justicia. Pero este es solo uno de los muchos actores que están detrás. La justicia muestra de nuevo su debilidad, una acción donde nadie quedó vivo después del último rescate de rehenes. Los que estaban adentro, no importaban quiénes fueran, posiblemente guerrilleros para el ejército, o en realidad civiles inocentes, murieron por presunción o no queda rastro alguno de ellos. Esta es la muestra fehaciente de que en Colombia no hay garantías, que el ejército aún actúa sobre las órdenes oficiales del gobierno, y que los colombianos no tenemos memoria, que se recuerdan los hechos pero no las consecuencias, y que dejamos olvidados a quienes resultaron afectados en esta toma, que no nos importa si se condena o no, pues eso es del pasado.